Bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión analizaremos el núcleo temático 2, cuya competencia específica es comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. ¿Cuál es el tema de estudio específico? La frontera de posibilidades de producción, concepto, tipo de eficiencia, desplazamiento de la curva. En economía nosotros podemos decir que como ciencia, ella estudia cómo la sociedad produce, distribuye bienes y servicios para satisfacer las necesidades y deseos de todos nosotros, de las personas. Estudia cómo elegir, cómo la elección de estos individuos y la sociedad. ¿Para qué? Para asignar recursos que son escasos, aunque tienen diversos usos, y que el hombre a través de su inventiva, pues él ha logrado cubrir nuestras necesidades, transformando esos recursos. Eso es debido, por supuesto, a la escasez de los recursos y que las necesidades son ilimitadas. Eso visto en la unidad número 1 o unidad o núcleo temático número 1, que no era más que el principio de la escasez y la insuficiencia, o sea que la insuficiencia de esos recursos para cubrir todas las necesidades del ser humano. Y de ahí la importancia de la elección, de elegir y de priorizar cuáles son aquellos bienes o servicios que deseados por la sociedad y que presentan los límites de los recursos puedan utilizarlos para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, al ellos escoger qué opción de bienes y servicios utilizar, pues no están más em, que, decidiendo una cosa por otra, que no es más que el costo de oportunidad. Para analizar diferentes situaciones, la economía se ha apoyado y ha creado diferentes, desde el punto de vista teórico, diferentes modelos económicos para analizar diferentes relaciones, pues. Entonces, uno de ellos es el modelo de la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, entonces, es un modelo económico que le va a permitir al analizar las diferentes relaciones y cómo utilizar los bienes, los recursos para la producción de bienes y servicios. Es algo que es teórico, muy sencillo de analizar, pero que luego se puede profundizar mucho más en los análisis. Todas las posibilidades de producción, podemos decir, dependen depende de muchos factores, pero en este modelo se van a analizar dos factores muy importantes, que son la cantidad de recursos disponibles en un momento determinado. Vamos a analizar un modelo en el que se van a utilizar, se van a producir dos tipos de bienes que tienen una cantidad de recursos limitados, que pueden ser recursos que pudiesen ser, dependiendo del análisis, recursos naturales, bueno, materia prima, trabajadores,
capital físico. Se- de esto podemos decir, podemos explicar, vamos a suponer que en un país cualquiera, las personas, este, bueno, vamos a partir de un ejemplo desde el punto de vista de una nación, pues, donde se producen servicios de salud y servicios de educación con unos recursos limitados. En esa pequeña nación, las personas que habitan en ese territorio deben destinar sus recursos a la producción de esos dos bienes y dependiendo de los gustos y preferencias, producir una determinada cantidad de servicios de salud y una determinada cantidad de servicios de educación con esos recursos que son limitados. Podemos ver que en el punto A que todos los recursos se destinan a la producción, el punto A, todos los recursos se destinan a servicios de salud y en el punto F, todos los recursos se destinan a la producción de servicios de educación. Estos otros puntos, el, el B, el C y el D, tienen cierta parte de combinación. Se producen cierta cantidad o se ofrecen cierta cantidad de salud y cierta cantidad de educación, cierta cantidad de educación y cierta cantidad de salud. En el punto C, pues cierta cantidad de salud y cierta cantidad de educación, al igual que en el punto D. O sea, todos los puntos que estén dentro de la curva, de esta curva de posibilidades de producción, la curva de posibilidades de producción, que es que es producto de la combinación de los diferentes servicios de salud o de educación en la economía de esa nación con los recursos disponibles, se dice que eso es eficiente porque se están utilizando de la mejor manera posible en los diferentes momentos una cantidad de servicios de educación y de salud con todos los recursos. Entonces, los habitantes solo pueden producir estos dos bienes y y que es oportuno mencionar que la frontera de posible producción es fundamental para cualquier país. ¿Por qué? Porque estimula el empleo de todos los recursos en esa economía y, las decisiones que tomen deben hacer las más eficientes posible, con la utilización más eficiente posible de esos recursos. De allí que ellos ya tomaron su costo de oportunidad. Entonces, la curva que se origina o que se traza con esa combinación de servicios de salud y de educación, se dice entonces que son puntos eficientes, combinaciones eficientes, porque se están aprovechando de la mejor manera posible los recursos disponibles de esa nación. Pero tenemos que esa curva se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Esa curva entonces se desplaza hacia arriba y hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo, porque cuando aumenta, este, quiere decir que hay crecimiento. Cuando se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, en esa economía hubo un crecimiento y entonces hubo una mayor disponibilidad de recursos, se produjo más. Entonces, esa frontera de posibilidades de producción, al aumentar esos recursos disponibles, bien sea porque hubo una mejora en la tecnología, hubo una mayor disponibilidad de materias primas, entonces permite mayores posibilidades de producción. Entonces, se habla de que hay un crecimiento económico
Entonces, porque aumentó su capacidad productiva de la economía en el paso del tiempo y entonces gráficamente se representa ese desplazamiento de esa curva o frontera de posibilidades de producción hacia la derecha. Entonces, el crecimiento económico puede tener lugar por cualquiera de los siguientes hechos. Una mejora técnica, es decir, nuevos y mejores métodos para producir bienes y servicios, aumento del volumen del capital, bueno, fruto del crecimiento del ahorro, la inversión en esa sociedad, el crecimiento de la fuerza de trabajo, el descubrimiento de nuevos recursos naturales, pero también podemos este, decir que cuando la curva o frontera de posibilidades se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda, es porque muestra limitaciones para lograr niveles de producción, pues. Entonces no se está trabajando desde el punto de vista de que vamos a decir que hay un decrecimiento en el tiempo. Entonces, ese decrecimiento, producto, por supuesto, de que se disminuyeron algunos de los recursos disponibles que se tenía anteriormente. Entonces, quiere decir, bien sea porque la mano de obra se desplazó para otros lugares, no existe inversión, ese decrecimiento puede ser producto de dificultades, porque no tenía la misma disponibilidad de mano de obra para producir los bienes. Entonces, eh, en esa sociedad se estaría produciendo menos y la frontera de posibilidades de producción, eh, o sea, que disminuiría la producción de bienes y servicios por, porque los recursos disponibles disminuyeron. Sí, disminuyeron, pues. Hay otra cosa de analizar desde el punto de vista de la frontera de posibilidades de producción, retomando el ejemplo anterior de servicios de salud y educación. Podemos ver que todo punto que esté dentro de la frontera de posibilidades de producción son puntos eficientes porque se están utilizando de manera eficiente todos los recursos disponibles en la producción u ofrecer, en este caso, servicios de salud o educación. Así podría ser un ejemplo para cualquiera de la producción de alguno de los bienes. Si notamos el punto R, que es un punto que está dentro o de la curva, abajo de la frontera de producción que llamamos que es eficiente, todos esos puntos que están dentro de ella. Pero este punto R que está aquí, nos damos cuenta que esta combinación de servicios de salud y educación se habla de ineficiencia. Pero ¿por qué es ineficiente ese punto R? Ese punto R es ineficiente porque no se están usando de la mejor manera posible los recursos disponibles en esa nación en ese momento determinado. O sea, que se habla de recursos ociosos que no se están aprovechando, lo que trae consigo entonces ineficiencia. ¿Qué se hace entonces con esos otros recursos? No se están usando. Al igual que si, por ejemplo, estuviésemos ubicados aquí, o sea, en un punto fuera de la curva de posibilidades de producción, de la curva o frontera de posibilidades de producción, un punto fuera. Supone una combinación aquí que esté por aquí, que está fuera. Es algo que es no existe, es inalcanzable porque no se cuenta con esos recursos. Tú no puedes decir que vas a producir una cantidad, vas a ofrecer una cantidad de servicios de salud y educación cuando no tienes los recursos. Entonces se dice que es algo inalcanzable dentro de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, cuando estás
dentro de la frontera de posibilidades de producción, como en el punto R. Se dice que se encuentra y que se encuentra pues por debajo de la frontera de posibilidades de producción. No se utilizan los recursos son ociosos, bien sea porque la tecnología no es la adecuada, una tecnología que no ha mejorado. Si el país se encuentra en una estructura productiva que no dispone o que no dispone de una mano de obra que no se utiliza, o sea, recursos ociosos, y todos los puntos que estén dentro de la curva frontera de posibilidades de producción o combinaciones de bienes, bien sea de servicios, de salud o educación en este caso, que estén dentro de esas fronteras, se habla que son eficientes esas combinaciones, tanto de servicios de educación como salud son eficientes, porque no hay recursos ociosos, no hay, y se están utilizando de la mejor manera posible. Ahora, un punto en el que se quiera producir, en este punto va a suponer tantos servicios de salud, de educación y tantos servicios de salud. Se dice que es inalcanzable, se encuentra por encima de la curva o frontera de posibilidades de producción, ya que ningún país puede producir por encima de sus posibilidades, o mejor dicho, de sus recursos. No cuenta con esos recursos. Eso es algo inalcanzable. Entonces, en economía se podemos decir que muchas veces los recursos no se utilizan en todo su potencial. Entonces se dice que son recursos ociosos. Se podría aprovechar, se podría aumentar la producción, bien sea de bienes o servicios. La frontera de posibilidad de producción existen límites desde el punto de vista de la cantidad determinada de recursos. Entonces, cada economía debe decidir combinaciones de bienes y servicios para producir en función de sus recursos, tratando de que estos sean desde el punto de vista de lograr su máximo potencial y con ello ser eficientes, darle una eficiencia a esos recursos. Hoy día, el análisis de la frontera de posibilidades de producción debe ir más allá, porque desde el punto de vista de la economía circular se redefine el modelo, ya que este modelo permite, el modelo de economía circular, el reciclaje y la reutilización de los recursos. O sea que, por ejemplo, expandir la frontera de posibilidades de producción hacia afuera, o sea, hacia arriba, tratando de lograr una mayor producción sin tratar de extraer mayor cantidad de recursos, especialmente recursos naturales, y tratar de mejorar, por ejemplo, la eficiencia y la sostenibilidad en el largo plazo. En resumen, pues podemos decir eh, que ese tipo de economía circular existe una expansión, puede darse ese desplazamiento de la curva con la economía circular, impulsando, por ejemplo, qué sé yo, una innovación tecnológica desde el punto de vista del reciclaje. Entonces, esa curva que se desplaza hacia la derecha y hacia arriba permite mayores niveles de producción. Entonces, o tratando de buscar la mayor eficiencia de los recursos al reincorporar materiales al ciclo productivo, se reduce la necesidad de recursos nuevos o mayores obtenciones de materias primas nuevas que permita que la sociedad, pues con la misma cantidad de recursos iniciales,
se han transformado con desde el punto de vista de la economía circular y de las 9R. Entonces, se habla de sostenibilidad, o sea que la circularidad permite que una producción más sostenible, a menudo acercando a la economía a puntos de producción que antes eran inalcanzables y que o que se consideraban ineficientes por el alto costo de los recursos. Entonces, la, la, la producción tradicional se asumía con recursos finitos, con un tipo de producción lineal o sistema lineal desde el punto de vista, mejor dicho, un sistema lineal desde el punto de vista de la producción y que con una tecnología constante que limitaba la producción. En cambio, la economía circular rompe con esa manera de concebir ese tipo de, de economía que era limitante y que se extraía los recursos, se producían, se consumían y entonces lo que después que se consumían era basura. Ahora hoy en día eso se consideran nuevos recursos desde el punto de vista de la economía circular, desde el punto de vista del reciclaje y con ello ser materia prima para otro proceso productivo para la obtención de otros bienes que satisfagan las necesidades de la población. Entonces, la, la, la economía circular, pues, redefine desde el punto de vista de la producción una nueva manera de concebir a los recursos y que lo que anteriormente podía ser material de desecho se puede reincorporar a otros nuevos procesos productivos con la incorporación de innovaciones y de nuevos productos que sean obtenidos de un nuevos procesos desde el punto de vista de la innovación y de la sostenibilidad. Entonces, la frontera posible de producción, sus desplazamientos, hoy día pues tienen otra manera de concebirse en relación a la economía desde el punto de vista de la producción lineal tradicional, incorporando la economía circular. ¿Cuál es la actividad que van a realizar los estudiantes? Un ejercicio. Aquí podemos ver el enunciado. Se va a hacer el cálculo del costo de oportunidad con esta información de la producción de bienes X y la producción de bienes Y. Luego debe analizar teóricamente las situaciones de eficiencia, ineficiencia e inalcanzable en la curva de la frontera de posibilidades de producción. Luego, con la información de los valores X y Y para estas combinaciones en los puntos dentro de la curva de la frontera de posibilidades de producción, el punto 5580 y el punto 130-240, va a determinarse allí qué tipo de eficiencia se presenta y por qué. Analizar esa situación. ¿Qué criterios de evaluación se van a considerar? Realiza operaciones o cálculos 25 puntos. Presenta resultados 25 puntos. Analiza teóricamente las situaciones de eficiencia, ineficiencia, inalcanzable 25 puntos. Eso desde el punto de vista, por supuesto, de los puntos que están dentro de la curva de la frontera de posibilidad de producción, considerando dónde están ubicados y definir qué tipo de eficiencia presenta. No me queda más que decirle que cualquier sugerencia, duda o comentario, hacerlo a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. No me queda más que despedirme.